Muy buenos días para todos. Qué bueno encontrarnos hoy en la lectura de las Sagradas Escrituras con el Evangelio que nos trae la palabra en este día, la iglesia, la liturgia de la iglesia. En este lunes vamos a escuchar al Evangelio de Mateo en el capítulo 12, versículos 38 al 42. Para que lo tomen allá en sus Biblias, en la Sagrada Escritura, Mateo capítulo 12, versículos 38 al 42. Este es el primer movimiento, la lectura del texto. En aquel tiempo un grupo de letrados y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que tomen el texto, como siempre, varias veces. Buena pronunciación, signos de puntuación, comprendamos bien la idea general y podemos ver también todo el contexto que nos permite hoy escuchar esta palabra. Podemos inclusive llegar un momento a repetirlo mentalmente para que miremos cómo se va desarrollando la temática que nos propone hoy. Inclusive también podríamos cifrarnos en algún versículo que nos haya llamado la atención en este primer momento de la lectura, para que pasemos al segundo momento de la meditación. ¿Qué nos dice la palabra en este día? Aquí Mateo nos muestra cómo se acercan a Jesús un grupo de letrados y fariseos, es decir, letrados conocedores de las Sagradas Escrituras, fariseos, hombres doctos también, muy pendientes de todos los detalles de la vida religiosa del pueblo israelita, separados en el sentido de hombres que trataban de caminar en rectitud delante de Dios, pero que Jesús en algún momento, escuchamos algunos pasajes donde les hace caer en la cuenta que ellos habían vuelto el culto a algo muy externo, se conocían muchas cosas y decían muchas cosas, pero la vida de ellos estaba llena de más bien de amor propio, de soberbia y de otras muchas situaciones que los alejaban de Dios. Estos hombres quieren que Jesús les dé un signo, les dé una señal. Esa es como la gran petición de este grupo. Y entonces Jesús les responde fuertemente y les dice que a esa generación, a ellos que estaban tratando de ver cómo caía Jesús, solo se les iba a dar un signo, y era el signo de Jonás. Acordémonos aquel Jonás, profeta del Antiguo Testamento, que llega a Nínive a predicar una conversión, y después el pueblo termina convirtiéndose ante la predicación de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre de la ballena. Aquí Jesús lo que está queriendo explicar con este signo es que Él de la misma manera también les dará el signo más grande. ¿Y cuál será? Que lo van a llevar a la cruz, estará 3 días en la tierra y después resucitará. Ese es el gran signo de la victoria sobre la muerte. Para eso nació pues para predicar la presencia de Dios, el mensaje del reino, y para venir y dar la vida por cada uno de nosotros. Ellos, estos fariseos y letrados, pues no comprendían, y Jesús les pone 2 comparaciones del Antiguo Testamento, como Él es más grande que 2 que llegaron a ver signos de Dios. Un profeta que predicó, Jonás, que al principio trató de oírle a Dios y terminó haciendo lo que Dios quería, y vino una conversión de un pueblo que ni siquiera era judío, y él era más que ese profeta. Y cómo vino una mujer del sur a verla, a escuchar la sabiduría de Salomón, y Jesús, que les está hablando de frente, es más que Salomón. Ellos, conocedores de la Escritura, deberían comprender muy bien estas palabras. No tenían claro todavía lo de la resurrección, pero sí como aquel que estaba delante de ellos les mostraba que Él era más grande que aquellos que habían preparado la venida de Él. Entonces, el signo de Jonás se remite a la resurrección, al gran signo del amor. Pasión, muerte y resurrección, misterio pascual lo comprendemos nosotros.
Pero qué bueno hoy también en esta meditación ver cómo estos que pedían signos, Jesús ya había dado muchos signos. Si a eso vamos, tendríamos que mirar cómo Jesús curó leprosos, resucitó muertos, hizo un montón de milagros. Estos hombres no querían creer porque muchos les podrían contar, y seguramente muchos de esos fariseos vieron concretamente, inclusive Jesús les dijo que solo se remitirían al signo de Jonás, pero les dio un signo muy grande con la resurrección de Lázaro, un hombre que estuvo y que murió y que fue constatable y que pasaron varios días y que estuvo en el sepulcro. Y lo triste es que así todo, muchos de estos grandes de Israel no quisieron creer, aunque resucitaron muertos. Eso es algo llamativo. Seguramente unos creyeron, unos que tenían un corazón más dispuesto, no tanta soberbia, no tan llenos de sí mismos, con todos estos signos del amor y viendo la presencia de Jesús creyeron. Pero otros muchos fueron duros, inclusive hasta no creer viendo un muerto, porque fue palpable. Porque no solo Betania supo aquello, sino toda Jerusalén que estaba cerca de Betania supo, por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Entonces, ¿cuán duro se puede volver el corazón humano? Que le pedimos signos a Dios, muchos signos, y resulta que Dios ha dado los signos, pero así todo, con los grandes signos, queremos negar la presencia de Dios. Este es el contexto de estos hombres. Nos puede pasar también a nosotros, puede pasar a esta generación. Podría decir Dios también hoy a esta generación, ya no solo perversa, adúltera, sino esta generación que es impura. Y esta generación sigue pidiéndole signos a Dios. En algún momento, según el tono, nos puede pasar que le pidamos a Dios signos de su presencia y de su amor. ¿Y cuántos nos ha dado? ¿Cuánto amor nos ha mostrado? Tantos detalles de cariño. El más grande, su salvación, la vida nueva en su Hijo, que es plenitud para nuestro ser, que es vida nueva en Jesús, ya nos ha dado ese signo de su amor. Mirar la cruz es el gran signo de la salvación, del amor, y que es vigente y que será para siempre. Para todos los que vengan a la existencia, Jesús murió y dio la vida, es el gran signo. Y mirarlo a Él en la cruz y después saber que ha venido a la vida también porque es Dios y ha resucitado, nos da la alegría que seguimos a un Dios que está vivo. A veces nos quedamos ahí como en las dudas de la fe y vamos pidiendo signos. Y Dios, pero entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué? Yo sé que a veces hay dolores del corazón y lo hacemos con un tono de hijos, pero puede llegar momentos de soberbia casi como pidiéndole muestras a Dios de muchas constatables de su presencia. Esta meditación nos lleve a comprender que Dios se revela a los pequeños, como lo hemos visto en otros evangelios, a los humildes y sencillos. Hay plenas manifestaciones de Dios para todos ellos. El que está muy lleno de sí mismo, ni aunque resucite un muerto, tristemente, habrá que decirlo, ni aunque resucite un muerto, nos puede pasar, podríamos criticar a estos personajes muy llenitos de sí mismos en la época de Jesús, que vieron detalles grandísimos que nosotros hoy no vemos y podríamos decir, bueno, ¿y esto es por qué no? Y resulta que puede que no veamos la resurrección de Lázaro, pero vemos muchos detalles también de la presencia de Jesús, que no se nos llene el corazón de soberbia. Más bien hoy, abajemos el corazón, miremos los signos de la presencia de Dios. El más grande hoy se remite aquí en la palabra: pasión, muerte y resurrección. Aquí esto hablaba el Señor Jesús, el signo de Jonás. También en algún momento dijo: destruyan el templo y lo reconstruiré en 3 días. De esa misma forma, entonces hoy Dios viene a mostrarnos que siempre está con nosotros. No se ha olvidado del mundo. Estamos viviendo un momento difícil. El mundo está viviendo un momento de desierto y de situación de que templa la vida. Pero es que nosotros tenemos la mirada puesta en Dios. Y Él es el Dios que sigue presente. Y el signo de su salvación sigue siendo para nosotros. Retiremos del corazón cualquier signo, o más bien cualquier intención de nosotros de pedirle signos a Dios. Y más bien abandonémonos en sus brazos, en su encuentro, ahí en lo más íntimo del corazón, y tengamos un contacto de predilección y de amor con Él. Hagamos oración. Dios uno y trino, en este día, con esta palabra, te pedimos que vengas a nuestras vidas, que podamos mirar la cruz. Cuando miremos la cruz, veamos el amor de predilección, de salvación, de donación, de entrega total, de abajamiento total por el género humano. Que nos sintamos inmersos en tu corazón, ahí clavados en la cruz, para resucitar a la vida nueva, como lo hemos recibido en el bautismo. Morir al pecado
resucitar contigo. Ese es el gran signo de la salvación. Que si vienen debates en nuestro corazón, angustias, hasta dudas, y si en algún momento puede venir una soberbia y en algún tono te pedimos signos, que abajemos nuestro corazón, perdones de pronto el orgullo y podamos más bien comprender que verdaderamente somos hijos tuyos, llamados a una vida de plenitud, y podamos ver el signo más grande, Jesús, que ha dado la vida por mí, por cada uno de nosotros, que nos ha salvado y que lo ha dado todo hasta el extremo, hasta la última gota de sangre. Y sigue presentándose, y sigue sedándose en cada Eucaristía, y sigue esperando que le abramos el corazón. Por eso nosotros, Señor, te pedimos que se nos caiga la venda de los ojos y vamos en este mundo, en esta generación que también, como dice en la palabra de hoy, puede ser una generación perversa, una generación adúltera, hasta impura muchas veces, y nos ha alejado de ti. Más bien que nos acerquemos hoy con un corazón contrito, veamos tu presencia, tu amor que se sigue dando en los sacramentos, en la iglesia, en la caridad, en la misericordia, para que comprendamos que nunca te has alejado de nosotros, que eres el más grande de siempre, que eres el principio y el fin, el alfa y el omega. En este día, entonces, Señor, nos abandonamos en ti, colocamos nuestra existencia en ti, nosotros sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Amén. En el cuarto punto, en la acción de este día, miremos la historia personal. A veces hemos caído en esto de pedirle signos a Dios, pero ¿con qué tono lo hacemos? O de pronto en algún momento con rabiosita o con dolor, o cómo le hemos hecho preguntas a Dios, cuestionamientos sobre su presencia en nosotros. Y ahora en un tono más calmado de oración, los invito a que sopesemos y miremos que Dios sí nos ha dado muchos signos de su amor. Los invito en ese contexto de este cuarto momento a mirar la cruz, como lo hemos venido diciendo en esta temática. Ahí hay un signo de amor. Y no se queda ahí solo, sino que resucita y está vivo y camina con nosotros y con ustedes y conmigo. Y se manifiesta todavía de muchas formas. La pregunta es, ¿cómo Dios se sigue manifestando en mi vida? Y cómo yo comprendo esa manifestación. ¿Cómo estoy todos los días abierto a los detalles de amor de Dios? El estar vivos, por ejemplo. El tener pan en la mesa es riqueza. El tener un montón de bendiciones que tenemos, eso ya es una gran riqueza. Ese es un signo. Entonces, este cuarto momento, hagámoslo meditación y valoración de cómo Dios se sigue presentando. La Eucaristía está ahí por mí, por cada uno de nosotros, cada Eucaristía. Así ahora la tengamos que vivir por internet. Pero Dios conoce la intención del corazón y el estar ahí buscándolo en oración, en los sacramentos, ahí está el signo de la presencia de Dios, ahí está el signo de Jonás en esa Eucaristía, pasión, muerte y resurrección. También los invito entonces a amar la Eucaristía, a celebrar cada Eucaristía con más fuerza y con más devoción, porque ahí hay el signo más grande del amor de Dios y la presencia de Dios para todo el mundo y para toda la eternidad. Dios los bendiga, los acompañe, los llene de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un feliz día en el Señor.